La chispa que nos unió se apagó, y yo estaba perdiendo todo. Hola, me llamo Laura, tengo 42 años. Llevo casada casi una década con Carlos, el hombre con el que soñé pasar mi vida. Pero hoy, mientras escribo estas palabras, siento que todo lo que creí eterno se está desvaneciendo. Esta es la historia de cómo ese amor que nos unió en un pequeño pueblo de La Rioja empezó a morir lentamente, y de cómo, en medio de esa oscuridad, encontré un reflejo inesperado de mí misma. Desde el principio, Carlos fue mi primer y único amor. Nos conocimos en una fiesta local en Haro, entre vinos y risas, y supe que quería construir un futuro con él. Él también soñaba con una familia estable, con 2 hijos y una casa donde el amor fuera el centro. Y por un tiempo, así fue. Pero con los años, la rutina, el trabajo en la bodega y las responsabilidades comenzaron a desgastarnos. Carlos volvía a casa tarde, cansado y distante. Las conversaciones se hicieron breves y los silencios, más pesados. Intenté mantener viva la chispa buscando distracciones, deporte, libros, amigos. Pero nada llenaba el vacío que sentía en el pecho. Nuestro hogar parecía perfecto desde fuera, una casa acogedora en las afueras, 2 niños risueños y estabilidad económica. Pero por dentro, sabía que algo valioso se estaba perdiendo. Solo Max, nuestro perro mestizo, parecía notar mi tristeza. Era mi compañero silencioso, siempre a mi lado, ofreciendo un consuelo que Carlos ya no podía darme. Aquel día, cuando él salió en un viaje de trabajo y los niños se quedaron con su abuela, sentí que debía enfrentar lo que sentía. Caminé por la casa en silencio, buscando respuestas que no llegaban, mientras Max me seguía con su mirada calmada. Esa noche, mientras me acomodaba en el sofá con un libro, una inquietud desconocida me invadía. Max se acurrucó a mi lado, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí acompañada. Pero sabía que no bastaba con eso. Necesitaba encontrar el valor para mirar de frente lo que estaba pasando entre Carlos y yo, antes de que fuera demasiado tarde. El silencio en casa era casi insoportable aquella noche. A pesar de la presencia constante de Max, sentía como la soledad me envolvía como un manto frío. Me llamo Laura, tengo 42 años, y aunque mi vida parecía perfecta para quienes nos rodeaban, dentro de mí se libraba una batalla silenciosa, una lucha por rescatar lo que parecía perdido entre Carlos y yo. Carlos llevaba ya varios años trabajando en la bodega familiar en Haro, un lugar que él adoraba, lleno de viñas y aromas a tierra mojada, pero que también le exigía largas jornadas y una dedicación casi absoluta. Yo, por mi parte, me dedicaba a cuidar de nuestros 2 hijos y del hogar, intentando mantener el equilibrio entre las responsabilidades y mis propias inquietudes. Sin embargo, la rutina se había instalado entre nosotros como una sombra que cada día se hacía más grande e impenetrable. Recuerdo que al principio todo era distinto. Las cenas en familia eran momentos cálidos, llenos de risas y miradas cómplices. Pero con el paso del tiempo, esas cenas se convirtieron en silencios incómodos. Carlos llegaba tarde, cansado, y aunque intentaba mostrar cariño, sus palabras eran escasas y sus gestos, mínimos. Yo intentaba no tomarlo de manera personal, pensando que el desgaste laboral y el estrés eran los verdaderos culpables. Pero en el fondo, sabía que algo más profundo nos estaba alejando. Max, nuestro perro mestizo, empezó a ser mi refugio. Cuando llegaba de la escuela, veía cómo él me recibía con una alegría sincera, como si intuyera mi tristeza y quisiera ofrecerme su compañía incondicional. A menudo, después de acostar a los niños, me sentaba en el sofá con Max a mi lado, y aunque no era lo mismo que una conversación con Carlos, su silencio me parecía reconfortante. En esos momentos, me permitía soñar con que todo podría mejorar, con que encontraríamos la manera de recuperar lo que habíamos perdido. Pero aquella noche, cuando Carlos salió en un viaje de trabajo y la casa quedó en calma, sentí que debía enfrentarme a mis propios sentimientos. Caminé por el salón, tocando con la punta de los dedos los marcos de fotos que mostraban sonrisas de tiempos más felices. Max me seguía atentos, como si supiera que algo estaba cambiando dentro de mí. Me senté en el sillón, tomando un libro sin realmente leerlo, porque mi mente estaba demasiado inquieta. Necesitaba encontrar respuestas, aunque temía lo que pudiera descubrir. Aquel momento marcó el inicio de una reflexión profunda sobre mi vida, mi matrimonio y lo que realmente quería para mí y para mi familia. La noche avanzaba, y aunque la soledad pesaba,
Sentí que era necesario permitirme sentirla para poder avanzar. Max, fiel y silencioso, permanecía a mi lado, un testigo mudo de mi lucha interna. Sabía que el camino sería difícil, pero también que algo dentro de mí había comenzado a despertar, algo que me impulsaría a buscar la verdad, por dolorosa que fuera. Aquella noche en Haro, mientras la luna iluminaba tenuemente las calles y las viñas dormían bajo un manto de silencio, me sumergí en un mar de recuerdos y sentimientos encontrados. Me llamo Laura, tengo 42 años, y estaba al borde de un cambio que no podía evitar. La distancia entre Carlos y yo se había vuelto un abismo, y yo necesitaba entender cómo habíamos llegado a ese punto. Los días anteriores habían sido una sucesión de pequeñas señales que ignoré. Carlos, cada vez más ausente, se refugiaba en el trabajo y en sus propias preocupaciones. Sus miradas evitaban las mías, y cuando hablábamos, las palabras parecían perderse en el aire, como si ya no encontraran eco en el otro. Intenté hablar con él, buscar momentos para acercarnos, pero siempre encontraba una barrera invisible que nos separaba. En el fondo, sabía que no solo era el cansancio de Carlos lo que nos alejaba, sino algo más profundo, una desconexión que había ido creciendo sin que ninguno de los dos la enfrentara. La familia, los niños, la casa, todo parecía seguir su curso, pero el amor que nos unió se había diluido entre las responsabilidades y el silencio. Mientras caminaba por el salón, Max me seguía, sus ojos brillando con una ternura que me hacía sentir menos sola. En ese momento, comprendí que él no era solo un perro, era mi confidente silencioso, el único que parecía entender el vacío que sentía. Me detuve frente a la ventana, mirando hacia la plaza del pueblo, donde las luces comenzaban a apagarse una a una. Pensé en cómo nuestras vidas habían cambiado, en cómo el tiempo había transformado lo que antes era pasión en una rutina fría y distante. Recordé los primeros años con Carlos, cuando todo era esperanza y promesas. Las tardes en el campo, los paseos por las calles empedradas, las charlas interminables bajo el cielo estrellado. Pero ahora, esas imágenes parecían pertenecer a otra persona, a otra vida. Sentí una mezcla de tristeza y nostalgia, pero también una chispa de determinación. No quería resignarme a perder lo que habíamos construido sin luchar. Decidí que era momento de buscar respuestas, de enfrentar la verdad aunque doliera. Sabía que la conversación con Carlos sería difícil, que quizás nos enfrentaríamos a heridas abiertas. Pero también sabía que quedarme en la indiferencia era rendirme sin pelear. Max se acurrucó junto a mí, y por un instante, su calor me dio la fuerza que necesitaba para dar el primer paso hacia lo desconocido. Esa noche, mientras el reloj marcaba las horas en silencio, me prometí a mí misma no dejar que la distancia entre Carlos y yo se convirtiera en un abismo insalvable. Quería creer que todavía había esperanza, que el amor podía renacer si ambos estábamos dispuestos a intentarlo. Pero también sabía que debía prepararme para enfrentar lo que viniera, sin miedo ni dudas. El camino sería incierto, pero ya no podía seguir caminando a ciegas en la oscuridad. Aquella mañana en Haro desperté con el peso de la incertidumbre aplastando mi pecho. Me llamo Laura, tengo 42 años, y esa jornada empezó como cualquier otra, pero en mi interior algo había cambiado para siempre. La distancia que llevaba años creciendo entre Carlos y yo ya no podía seguir siendo ignorada, y por primera vez sentí la necesidad urgente de enfrentarla. El sol entraba a través de las cortinas de lino blanco que cubrían la ventana del dormitorio, iluminando suavemente el rostro dormido de Carlos. Su expresión era serena, como siempre, pero para mí, detrás de esa calma aparente, había un abismo invisible. Me levanté con cuidado para no despertarlo y me dirigí al salón, donde Max ya esperaba, meneando la cola con esa alegría incondicional que solo un perro puede ofrecer. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos giraban sin parar. La rutina diaria parecía seguir su curso, los niños se alistarían para el colegio, Carlos partiría hacia la bodega, y yo me ocuparía de las tareas del hogar. Pero yo sabía que ese día sería diferente. Sentía que algo en mí estaba a punto de romper la monotonía que nos había atrapado a todos. Decidí que debía hablar con Carlos, aunque no sabía cómo empezar. El miedo a una confrontación fría y dolorosa me paralizaba, pero también sabía que el silencio nos estaba consumiendo. Recordé aquellas tardes en las que hablábamos durante horas, compartiendo sueños y planes, y como ahora apenas cruzábamos unas palabras. ¿Dónde se había perdido ese hombre que me hacía reír hasta que me dolía el estómago?
¿Dónde estaba ese amor que alguna vez iluminó nuestras vidas? Mientras los niños se preparaban para salir, observé a Carlos desde la distancia, viéndolo como a un extraño. Su mirada esquiva y su postura tensa me confirmaban que él también sentía ese vacío, aunque ninguno se atreviera a nombrarlo. En ese momento, sentí una mezcla de tristeza y determinación. No podía seguir viviendo en esa desconexión silenciosa. Antes de que todos salieran, me acerqué a Carlos y, con voz temblorosa pero firme, le dije que necesitábamos hablar, que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Él me miró sorprendido, como si esa frase hubiese roto una barrera invisible. En sus ojos vi el reflejo de mi propio temor, pero también una chispa de esperanza. Esa conversación que iniciamos aquel día sería el primer paso hacia una verdad que nos dolería a ambos, pero que también podría salvarnos. Mientras Max nos miraba desde el rincón, su presencia silenciosa y leal me dio valor para enfrentar lo que viniera. Sabía que nada sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por lo que aún podía ser. La historia entre Carlos y yo estaba lejos de terminar, apenas comenzaba un nuevo capítulo, lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. La tarde cayó lentamente sobre Aro, tiñendo el cielo de tonos cálidos que parecían un último suspiro de esperanza. Me llamo Laura, tengo 42 años, y esa jornada fue la primera vez en mucho tiempo en la que sentí que realmente estábamos intentando reconectar, aunque el camino fuera incierto y lleno de obstáculos. Después de aquella conversación inicial, Carlos y yo decidimos sentarnos en el salón, sin prisas, en busca de un espacio donde pudiéramos ser sinceros. Él llevaba una camisa azul que se arrugaba en los codos, y sus manos, ásperas por el trabajo en la bodega, temblaban ligeramente cuando las apoyó sobre la mesa. Yo vestía un vestido sencillo de algodón blanco, con el cabello recogido en un moño desordenado, intentando que mi nerviosismo no fuera tan evidente. Hablamos de la rutina que nos había consumido, de las noches en las que el silencio se hacía insoportable, y de cómo ambos habíamos dejado que el amor se enfriara sin darnos cuenta. Carlos confesó que se sentía atrapado entre las responsabilidades y la presión de mantener todo en equilibrio, y que muchas veces llegaba a casa agotado, sin fuerzas para demostrar lo que aún sentía. Yo le conté de mi soledad, de cómo me refugiaba en Max y en mis intentos por llenar el vacío con actividades que no lograban calmar mi corazón. Le hablé de mis miedos, de ese temor profundo a perder no solo a mi esposo, sino también a la familia que habíamos creado juntos. Carlos escuchaba con atención, y en sus ojos vi un brillo que no había visto desde hacía mucho tiempo, la voluntad de luchar. Max, como siempre, permanecía a nuestro lado, acostado en el suelo, observándonos con esa mirada tranquila que parecía entender cada palabra. En un momento, Carlos se inclinó y acarició su pelaje, y fue como si, a través de ese gesto, también nos estuviéramos reconectando nosotros, recordando la ternura que aún existía en medio del desgaste. La charla no fue fácil, hubo silencios incómodos, lágrimas contenidas y palabras que dolían al pronunciarse. Pero al terminar, sentí que habíamos dado un paso importante. No era una solución mágica, ni una promesa de que todo volvería a ser como antes, pero sí un compromiso de intentarlo, de no rendirnos sin pelear. Mientras el sol desaparecía detrás de las colinas, dejando la casa envuelta en una penumbra cálida, supe que esa conversación marcaría un antes y un después en nuestra historia. La chispa que parecía apagada comenzaba a reavivarse, aunque de manera tenue. Y aunque el futuro era incierto, por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola en esa lucha. Carlos y yo estábamos dispuestos a buscar juntos el camino de regreso, aunque supiéramos que no sería fácil ni rápido. La noche avanzaba, y con ella, la esperanza de un nuevo comienzo. La casa estaba en silencio cuando me quedé sola junto a Max, y en ese instante comprendí que, a pesar de la conversación con Carlos, el vacío seguía allí, como una sombra que se negaba a desaparecer. Me llamo Laura, tengo 42 años, y aunque intentamos acercarnos, sentí que aún había un abismo entre nosotros que no sabía cómo salvar. Mientras acariciaba la suave cabeza de Max, sus ojos grandes y fieles me miraban con una ternura que parecía entender mi confusión y mi dolor. Él era mi refugio, mi compañía en las noches largas y silenciosas. Sin embargo, la presencia de Max, por más reconfortante que fuera, no podía reemplazar lo que anhelaba, la cercanía, la complicidad y el amor que un día compartí con Carlos. Pensé en todo lo que habíamos vivido juntos, en los momentos felices y en los difíciles. Recordé cómo,
al principio, nuestras miradas se cruzaban con deseo y promesas, y como esas promesas se habían ido diluyendo entre el trabajo, los niños y la rutina. La distancia emocional que sentía era como un muro invisible, y no sabía si teníamos las herramientas para derribarlo. Me pregunté si Carlos también sentía esa desesperanza, si en sus pensamientos buscaba la manera de volver a conectar o si ya había aceptado que nuestro matrimonio estaba condenado a la indiferencia. La incertidumbre me consumía, y aunque deseaba creer en un futuro mejor, no podía evitar el miedo a que todo terminara en silencio y soledad. En medio de ese torbellino de emociones, me di cuenta de que la solución no dependía solo de Carlos. Yo debía encontrar dentro de mí la fuerza para enfrentar la realidad, para expresar mis sentimientos sin temor y para no conformarme con menos de lo que merecía. Sabía que el amor no era solo un sentimiento, sino un compromiso diario que requería valentía y esfuerzo. Mientras la noche avanzaba, cerré los ojos y respiré profundamente, buscando calma en medio del caos. Max se acomodó a mi lado, y sentí su calor como un ancla que me mantenía firme. A pesar de todo, había una pequeña chispa de esperanza en mi interior, una voz que me susurraba que aún no todo estaba perdido, que todavía podía luchar por recuperar lo que parecía desvanecerse. Pero también entendí que ese camino no sería fácil ni lineal. Habría momentos de duda, de dolor y de confrontación, y quizás decisiones difíciles que cambiarían nuestras vidas para siempre. En ese instante, con Max a mi lado y el corazón lleno de preguntas, supe que estaba en el umbral de una transformación profunda, y que lo que viniera después pondría a prueba todo lo que creía sobre el amor y la familia. La mañana siguiente amaneció con una bruma ligera que cubría los viñedos de Haro, como si la naturaleza misma quisiera ocultar lo que estaba por suceder. Me llamo Laura, tengo 42 años, y esa jornada marcó el inicio de un giro inesperado que cambió todo lo que creía conocer sobre mi matrimonio y sobre mí misma. Mientras preparaba el desayuno, recibí un mensaje de Carlos que nunca hubiera imaginado. Me pedía que nos viéramos esa misma tarde para hablar de algo importante. Mi corazón se aceleró, y una mezcla de miedo y curiosidad me invadió. ¿Qué podía ser tan urgente que necesitara romper la rutina y el silencio que nos había envuelto durante meses? El tiempo pasó lento hasta esa cita. Decidí ir al café del centro, donde solíamos encontrarnos en los primeros años de nuestra relación, antes de que el trabajo y las responsabilidades nos absorbieran. Vestía una blusa roja de seda que me había comprado para ocasiones especiales, combinada con una falda negra que resaltaba mi figura. Quería mostrarme fuerte, segura, aunque por dentro mi mente estuviera llena de dudas. Cuando Carlos llegó, lo vi diferente. Su mirada era intensa, casi asustada, y su gesto rígido denunciaba la lucha interna que enfrentaba. Nos sentamos en una mesa apartada, y después de unos minutos de silencio, comenzó a hablar con voz temblorosa. Me confesó que había estado guardando un secreto, algo que llevaba tiempo pesándole en la conciencia y que temía que cambiara todo entre nosotros. El nudo en mi garganta se hizo más fuerte, y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Sería una traición? ¿Un error irreparable? Pero Carlos continuó, revelando que había estado en contacto con una antigua amiga de juventud, alguien con quien había retomado una amistad que, según él, nunca tuvo intención de convertir en algo más. Sin embargo, esa relación había despertado en él emociones y recuerdos que lo confundían. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Aquella confesión no solo desvelaba un secreto, sino que ponía en cuestión todo lo que creía saber sobre nuestro matrimonio. ¿Podía confiar en él después de esto? ¿Y qué significaba para mí y para nuestra familia? Mientras escuchaba, una mezcla de dolor, ira y tristeza me invadió. Pero también, sorprendentemente, surgió una chispa de comprensión. Carlos no me estaba traicionando, sino luchando con sus propios demonios y sentimientos encontrados. Esa revelación cambió el rumbo de nuestra historia, abriendo una herida profunda, pero también dejando entrever una oportunidad para ser sinceros y enfrentarnos a la verdad juntos. Max, como siempre, había estado conmigo esa tarde, y su presencia silenciosa me recordó que, aunque el camino fuera difícil, no estaba sola. Aquel día, mi mundo se tambaleó, y supe que nada volvería a ser igual. La historia de Carlos y yo estaba a punto de entrar en una etapa que pondría a prueba no solo nuestro amor, sino también nuestra capacidad para perdonar y reconstruir. La tarde en Haro se tornó gris y pesada,
como si el cielo reflejara el caos que sentía en mi interior. Me llamo Laura, tengo 42 años, y después de aquella confesión de Carlos, supe que nada sería igual entre nosotros, pero también que había llegado el momento de enfrentar la verdad sin máscaras ni mentiras. Mientras las gotas de lluvia comenzaban a deslizarse por los cristales del café, Carlos y yo nos sumergimos en una conversación que desnudó nuestras almas. Él me habló de la amistad que había retomado con Lucía, una chica de su juventud que había conocido en un verano en La Guardia. Me confesó que, aunque no había habido nada físico entre ellos, esa relación había despertado en él sentimientos que hacía tiempo no reconocía: nostalgia, deseo de conexión y una profunda confusión sobre lo que realmente quería. Sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque esa amistad había ocupado un espacio que creí exclusivo para nosotros, y alivio porque Carlos había sido honesto conmigo, rompiendo ese muro de silencio que nos había separado durante tanto tiempo. Le expliqué cómo me había sentido, la soledad que había vivido a su lado, y cómo había buscado refugio en Max y en mis propias distracciones para no enfrentar esa realidad. Entre palabras cargadas de emoción, reconocimos que nuestro matrimonio había llegado a un punto crítico. No bastaba con hablar, necesitábamos decidir si queríamos seguir juntos y cómo hacerlo. Carlos propuso buscar ayuda profesional, algo que yo había considerado en silencio pero que nunca había mencionado por miedo y orgullo. Salimos del café bajo una lluvia fina que parecía limpiar el aire, y mientras caminábamos hacia el coche, sentí que, aunque el camino fuera incierto y difícil, había una pequeña luz que nos guiaba. Max nos esperaba en casa, agitando la cola con esa lealtad inquebrantable que siempre había sido nuestro refugio. Esa tarde comprendí que los secretos pueden destruir o transformar, dependiendo de cómo los enfrentemos. La revelación de Carlos nos puso al borde del abismo, pero también nos ofreció una oportunidad para reconstruirnos desde la verdad. Sabía que el proceso sería largo y doloroso, pero también que era el único camino para no perder lo que aún quedaba de nuestro amor. Mientras la noche caía sobre Aro y las luces del pueblo se reflejaban en los charcos, me sentí más consciente que nunca de que la vida da giros inesperados, y que la fortaleza para seguir adelante reside en la valentía de aceptar lo que somos y lo que debemos cambiar. Max, tumbado a mis pies, parecía entenderlo también, y en su silencio encontré la fuerza para enfrentar lo que vendría. La tormenta que azotaba a Aro aquella noche parecía un reflejo de la tempestad que sentía en mi interior. Me llamo Laura, tengo 42 años, y en ese momento comprendí que estábamos al borde de un cambio radical, una encrucijada que pondría a prueba no solo nuestro matrimonio, sino también mi propia identidad y fuerza. Las gotas de lluvia golpeaban con insistencia los cristales de la ventana mientras me sentaba en el sofá, vestida con una blusa de encaje rojo que, sin querer, parecía simbolizar mi vulnerabilidad y pasión contenida. Max, fiel y silencioso, se acurrucaba a mi lado, ofreciéndome su calor en medio de la tormenta. Pero por dentro, sentía que todo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Recordaba cada palabra dicha aquella tarde, cada confesión, cada lágrima contenida, y cómo, a pesar del dolor, había surgido una chispa de esperanza. Pero también sabía que la honestidad había abierto una herida profunda, y que el camino hacia la reconciliación sería un terreno escarpado y lleno de incertidumbre. Mientras la lluvia arreciaba, sentí una mezcla de emociones contradictorias: miedo a perder a Carlos, rabia por la distancia que nos había separado, tristeza por los años de silencio, y una determinación férrea de no rendirme sin luchar. Me preguntaba si él sentía lo mismo, si estaba dispuesto a enfrentar sus propios demonios y a construir algo nuevo conmigo. En ese momento, el teléfono sonó. Era Carlos. Su voz, cargada de nerviosismo y esperanza, me invitaba a dar un paso más, a comenzar juntos un proceso para sanar nuestras heridas. No era una promesa de final feliz, sino un compromiso para intentarlo, para abrir las puertas que habíamos cerrado durante demasiado tiempo. Suspiré profundamente y miré a Max, cuyos ojos me transmitían una calma que necesitaba. Sabía que la batalla que se avecinaba no sería sencilla, que habría días oscuros y dudas, pero también que el amor, cuando es verdadero, puede renacer de las cenizas más inesperadas. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, sentí que dentro de mí se encendía una llama nueva, una fuerza que me empujaba a enfrentar la verdad sin miedo. El futuro era incierto, pero estaba dispuesta a caminar ese camino, con Carlos a mi lado o sin él, porque finalmente había encontrado mi voz y mi voluntad de luchar por la felicidad que merecía.
La historia que comenzó en aquel pequeño pueblo de La Rioja estaba lejos de acabar. Apenas estaba entrando en su capítulo más intenso y revelador. La madrugada en Haro estaba envuelta en un silencio profundo, roto solo por el lejano sonido de la lluvia que comenzaba a amainar. Me llamo Laura, tengo 42 años, y en ese momento sentí que mi vida pendía de un hilo invisible, una línea delgada entre el pasado que me había definido y un futuro incierto que apenas comenzaba a asomar. Esa noche, mientras el reloj marcaba las horas con un tic-tac implacable, me encontraba en el dormitorio, vestida con una camisa blanca de seda que rozaba mi piel con suavidad, y una falda larga que dejaba entrever mis piernas al caminar. Max dormía a mis pies. Su respiración pausada y constante era el único ancla en medio de la tormenta emocional que me consumía. Habíamos decidido dar el primer paso hacia la terapia de pareja, un compromiso que nos aterraba y nos llenaba de esperanza a la vez. Sabía que en esas sesiones se desvelarían secretos, heridas y verdades que podrían unirnos o separarnos para siempre. Quería creer en la fuerza de nuestro amor, pero también temía que la realidad nos golpeara con una fuerza implacable. Mientras cerraba los ojos, una pregunta se abría paso en mi mente con una intensidad que me helaba la sangre. ¿Estaba Carlos realmente dispuesto a luchar por nosotros? ¿O esta confesión había sido solo el inicio de un adiós disfrazado de esperanza? ¿Y yo, estaba preparada para enfrentar lo que viniera, sin perderme en el proceso? Un suspiro escapó de mis labios cuando sentí una ligera presión en mi mano. Era Max, despertando y buscando mi contacto, recordándome que, pase lo que pase, no estaba sola. Aquella noche, en la quietud de la madrugada, comprendí que la verdadera batalla no era contra Carlos o contra las circunstancias, sino contra el miedo a enfrentar lo desconocido. La historia que nos había unido, que había sobrevivido a años de silencio y distancia, estaba ahora suspendida en un instante crucial. Una decisión, un paso, una palabra podrían cambiarlo todo. Y mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana, dejando entrever un nuevo día, supe que la respuesta estaba en mis manos, lista para ser descubierta. Pero ese misterio, esa decisión, quedaría guardada por un tiempo, esperando el momento justo para revelarse. Porque a veces, en la vida, lo más importante es aprender a esperar, a confiar en el tiempo y en la fuerza que llevamos dentro. Y esa fuerza, la mía, estaba a punto de salir a la luz.